Hola, hola, estimadas y estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde que comencemos con nuestra prueba formativa sobre regiones circulares. Entonces acá vamos a tener una ayuda para poder trabajar con el área y perímetro respecto al sector circular, corona circular, y más adelante vamos a estar trabajando también con otros un poco más complejos, que sería el trapecio circular y el segmento circular. Vamos a partir con el más fácil, que sería el trozo de Pisa. ¿Recuerdan que les decía el trozo de Pisa? El trozo de Pisa siempre sería el sector circular. Entonces lo que está acá pintado sería nuestro sector circular. La pregunta es cómo se forma. Lo que nosotros tenemos para formar esto es simplemente que hay que pensar que este trozo de pizza, que está acá, ¿cierto? Es parte de un círculo, no es el círculo entero. Pero lo que nosotros podríamos tener es que teníamos pintado todo el círculo completo. Entonces, para calcular el área, vamos a necesitar el área del círculo completo. Sin embargo, para que me quede solamente el sector, yo tendría que multiplicarlo por la parte angular y de esa manera el área total del círculo se eliminaría y nos quedaría solamente la parte del sector circular, que sería esto. Entonces, en pocas palabras, cuando ustedes determinan el sector circular, ustedes necesitan sí o sí conocer para el área, vamos a partir con el área, para conocer el área, ustedes necesitan sí o sí saber, en este caso, el área del círculo. O sea, como decíamos, el círculo completo pintado. Pero como yo quiero solamente este sector que está aquí, todo esto pintado, para que se reduzca nuestro círculo, se multiplica por la parte angular. En este caso, el área del círculo lo conocemos y sería simplemente pi por el r al cuadrado. Y nuestra parte angular es qué ángulo tengo, cuántos grados tengo del total del círculo, que son 360 grados. Vamos viendo este desarrollo. Voy a borrar aquí para que podamos identificar las letras y los números. Tenemos pi por r cuadrado. Tendríamos el pi por el r, nuestro radio. Nuestro radio sería simplemente desde el centro hacia el extremo de la circunferencia, que tendríamos 3. Por lo tanto, reemplazamos el 3 al cuadrado. Nuestro alfa es el ángulo que tenemos comprendido en nuestro sector circular. Este sector circular está comprendido por un ángulo que ahí dice acá de 80 grados. Iría dividido por 360 grados. Entonces, para resolver esto es bastante sencillo. Simplemente 3 al cuadrado tendríamos 9, tendríamos entonces 9pi. Y lo que tenemos a la derecha, lo ideal es que se pueda simplificar. Entonces acá podemos cancelar el 0 con el 0 y luego podemos pensar con qué número podemos simplificar el 8 y el 36. Y en este caso se puede simplificar por 4 arriba y abajo. El 4 en el 8 cabe 2 veces, mientras que el 4 en el 36 cabe 9 veces. Hacemos este cálculo. Tenemos dos formas de hacerlo. Para aquellos que sean más cabos para matemática, pueden darse cuenta que estoy multiplicando por 9 y a la vez dividiendo por 9. O sea, yo podría cancelar el 9 con el 9 o simplificar por 9. ¿Ya? El 9 con el 9, como estamos multiplicando y dividiendo por ambos, el 9 en el 9 cabe una sola vez. Por lo tanto, nos queda solamente el pi por 2. Y eso serían 2pi. Para aquellos que les cuesta un poco esa simplificación, simplemente lo pueden hacer hacia el lado. Y en este caso, hacia el lado sería lo siguiente. 9pi por 2 se multiplica, tendríamos 9 por 2, 18pi. Partido por, abajo no teníamos nada, por lo tanto esto tendría un 1. Y 1 por 9 tendríamos 9. Ahora hacemos el cálculo. 9 en el 18 cabe dos veces, por lo tanto nos quedan 2pi. Y si estamos hablando de área y son centímetros, estos serían 2pi centímetros cuadráticos. En este caso no estamos utilizando el cálculo del pi como el número, sino que lo estamos utilizando como un símbolo. Lo vamos a dejar expresado y sin calcular el total. Entonces, para el área del sector circular, que contempla todo esto pintado, nos está pidiendo simplemente que debemos calcular el área del círculo completo, pero para que se reduzca a esta pequeña parte, lo debemos multiplicar simplemente por la parte angular. Eso es todo para el área del sector circular. Ahora también tenemos por otra parte lo que sería nuestro perímetro de nuestro sector circular. El perímetro, si se dan cuenta, está contemplado por esta parte que está acá. Es todo el contorno de nuestro trozo de pizza. Y ese contorno curvo se le llama arco. Además de eso, está compuesto por este segmento recto, que sabemos que es el radio, y por otro segmento recto que sabemos que es el radio. Por lo tanto, nuestro contorno total estaría formado por un arco más el radio más el radio. Nuestro arco es la parte de segmento que tenemos acá determinada, que es un contorno. Por lo tanto, si es un contorno, estamos hablando de perímetro. Y entonces, esto sería como tener el perímetro o el contorno completo de nuestro círculo o circunferencia.
Sin embargo, nosotros no lo queremos todo, queremos solamente una parte de él, que sería ese arco. Para determinarlo, entonces, necesitamos la fórmula del perímetro completo del círculo, pero para que se reduzca a solamente la parte delimitada por el ángulo, se debe multiplicar por la parte angular. Ahora, radio más radio podríamos decir que son 2 radios. El perímetro, la fórmula es simplemente 2 por pi por el r. Y la fórmula de la parte angular es siempre la misma. El alfa partido por los 360 grados. Nada más que eso. Ahora le tenemos que sumar 2 veces el radio. Porque tenemos r más r, o dos segmentos rectos. Dos segmentos, ¿cierto? Que serían los radios. Y el arco. El arco es el perímetro completo por la parte angular. Entonces vamos calculando. Tendríamos 2 por el pi por el r. Nuestro radio lo conocemos que sería 3. Por el alfa, que sería nuestro ángulo, que tenemos 80 grados. Todo partido por 360 grados. Más 2 veces el r, que nuestro radio salía que era 3. Entonces ahora tenemos que ir cancelando. Por ejemplo, podemos cancelar el 0 con el 0. Además de eso, podemos hacer el cálculo acá de 2 por 3. 2 por 3 nos daría, lo vamos a hacer acá, vamos a seguir aquí la línea, 2 por 3 nos daría 6pi. Y esto va multiplicado por esta expresión, pero ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Entonces lo podemos hacer nuevamente y esto sería simplificar por 4 arriba y abajo. 4 en el 8 cabe 2 y 4 en el 36 cabe 9. Era 2 novenos, igual que en el ejercicio anterior que habíamos calculado el área. Nos faltaría ahora sumarle el 2 por 3, que serían 6. Ahí estaría esa medida, 2 por 3, 6. Ahora, nuevamente, tenemos una multiplicación de fracciones y números. Podemos simplificar acá, por ejemplo, este con este. Podríamos simplificarlo por 3, por ejemplo. Que el 3 en el 6 cabe 2, y el 3 en el 9 cabe 3, y nos quedaría una expresión diferente. Pero eso es para los que ya manejan la simplificación de manera más mental y sin la necesidad de tener que multiplicar todo arriba. Pero aquellos que no, lo hacen de la manera tradicional, que sería multiplicar hacia la derecha. 6 por 2 nos daría entonces 12pi. Y como abajo no tiene ningún número, sería como tener un 1. Y 1 por 9 nos va a dar 9. Más el 6. Ahora nos damos cuenta que el 12 partido por 9 se puede simplificar. Por ejemplo, lo podríamos simplificar por 3, como lo habíamos visto anteriormente. 3 en el 12, vamos a hacerlo aquí. 3 en el 12 cabe 4 veces y nos quedaría 4pi. Y esto iría dividido por el 3 en el 9 cabe 3 veces. Ahora nos faltaría un poquito de espacio, de un momento, ahí sí. Ahora, ¿cierto? Simplificamos por 3, 3 en el 12 cabe 4, 3 en el 9 3, y nos faltaría simplemente el más 6. Todo este sería nuestro resultado. Y como estamos hablando de centímetros, serían simplemente centímetros. Y no serían cuadráticos porque estamos hablando de perímetro. Entonces, recapitulamos un poco. Para encontrar la medida de este arco, nosotros necesitamos el perímetro o contorno completo. Entonces, ahí estaría nuestro perímetro completo. Pero se multiplica por la parte angular porque yo no quiero el perímetro completo, quiero solamente esa parte de arco. Por eso nuestro perímetro se debe multiplicar por la parte angular. O sea, la fórmula de perímetro, 2pi por r, se multiplica por la fórmula de la parte angular. Y como teníamos también además dos segmentos rectos, por ese motivo se le suma r más r, que serían 2 veces el r. Eso sería para calcular entonces nuestro perímetro del sector circular, que es el trozo de Pisa, tanto la superficie como también el contorno o perímetro. Ahora tenemos la corona. La corona circular yo considero que es una de las más sencillas, así que la vamos a ver de inmediato. Lo primero, acá nos dicen que el OA, solo el segmento OA vale 3 y que el segmento AB vale 4. Solamente este trazo de aquí vale 4 y este de acá vale 3. Entonces tenemos que saber identificar que acá tenemos dos círculos, uno grande por fuera y uno pequeño por dentro. Entonces vamos a comenzar con área. Vamos a ver cómo sería esto. Un círculo grande, ¿cierto? Dijimos, y un círculo pequeño. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto es como calcular el área completa, todo el área completa, absolutamente toda el área completa. Entonces, lo que vamos a tener como fórmula es que es el área del círculo. Pero fíjense que queda un espacio en blanco. Entonces, ese espacio en blanco que está aquí es otro círculo. Eso sería otro círculo que estaría aquí. Entonces, si nosotros queremos calcular la corona circular al área completa, le vamos a quitar, ¿cierto? Al área grande
le debemos quitar este círculo que está aquí, me está estorbando para que quede el espacio en blanco. Por lo tanto, le vamos a quitar el área pequeña. Entonces, ¿qué ocurre si se la quitamos? Aquí lo vamos a ver, fíjense. Si se la quito, solamente nos va a quedar pintado por fuera, pero por dentro no nos quedaría pintado y sería la figura de corona circular. Por lo tanto, nuestra fórmula consiste en que al área grande, a todo esto pintado, simplemente le quitamos el área pequeño y de esa manera nos quedaría solo pintado por fuera, solo por el exterior, porque ya le quitamos ese pedazo de área del círculo interno, del círculo pequeño. Por lo tanto, vamos a determinarlo de inmediato. Entonces nos vamos de inmediato con esto. Tenemos que sería el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. El área del círculo grande sería contemplando todo el radio grande mayor, o sea, del O hasta el B. Pero si el pedacito pequeño valía 3 y el otro valía 4, entonces nuestro radio grande valdría 7 en este caso. Y nuestro radio pequeño valdría simplemente de aquí del centro hasta el primer extremo, que era 3. Y el radio grande sería completo, ambos segmentos 3 y 4, o sea 7. El área de un círculo sabemos que es pi por el radio al cuadrado, menos también nuevamente pi por el radio al cuadrado. La diferencia es que este sería el radio grande, entonces por eso le ponemos la R mayúscula. Y el otro sería el radio pequeño y por eso sería la R minúscula. Nuestro radio grande, ahí lo tenemos, que sería 7. Por lo tanto sería pi por nuestro 7 al cuadrado. Y el otro sería el pi por el radio pequeño, que el radio pequeño es 3 y sería 3 al cuadrado. Eso sería todo prácticamente, porque ahora 7 al cuadrado serían 7 por 7, nos daría 49 pi. Menos, ahora 3 al cuadrado serían 3 por 3, nos daría 9 pi. Si hacemos esta resta, sí se puede. Por ejemplo, si yo tuviera 3 pi menos 2, disculpen el 2 tan feo, menos 2, eso no se puede llegar y restar porque acá tiene un número contemplado con el pi, pero acá no. Por lo tanto, eso no se podría sumar o restar. Pero acá tengo 49 pi y le estamos quitando 9 pi. Entonces, ¿cuántas pi nos quedan? 49 menos 9 nos daría 40 pi. Y como estamos hablando de área, y esto está en centímetros, serían 40 pi centímetros cuadráticos. Ese sería entonces el resultado. Entonces sería que al área completo grande le quitamos este círculo pequeño y así nos va a quedar el hueco dentro. Ahora nos faltaría, ¿cierto?, lo que sería el perímetro. Y también es fácil, porque lo único que nos está solicitando es el contorno. Entonces tenemos un contorno interno y también tenemos un contorno externo. Y de esa forma estamos generando esta rueda o corona. Por lo tanto, para el perímetro, solamente vamos a necesitar el perímetro, ¿cierto?, grande, y le vamos a tener que sumar el perímetro pequeño. El perímetro grande, la fórmula de perímetro, ya sea grande o pequeño, ¿cierto? Se trata simplemente de la fórmula 2 por pi por r. Ya la mayoría la conoce. Pero como estamos hablando del radio grande, le vamos a colocar la R mayúscula. Solamente para que identifiquemos que es el grande. Más el otro, nuevamente perímetro, 2 por pi por el R pequeño. Entonces sabíamos que el R pequeño era el de interno, que sea del centro hasta el A, que eran 3. Pero también teníamos el radio grande, que era del centro hasta el extremo exterior, más lejano. O sea, teníamos 3 y 4, hacíamos 7. Hacemos el cálculo ahora simplemente. Tendríamos 2 por pi por el R grande, que era 7, más 2 por pi por el R pequeño, que era 3. 2 por 7 tendríamos 14 pi, más, ahora 2 por 3 tendríamos 6 pi. Mucho cuidado, acá se están sumando porque yo tengo el contorno interno y contorno externo. En total estoy teniendo un contorno que sería la suma de ambos contornos internos y externos. 14 pi más 6 pi, en total eso nos daría simplemente 20 pi. Y como estamos hablando de perímetro y son centímetros, no serían centímetros cuadráticos, serían solamente centímetros. Eso sería todo. Entonces, este contorno interno se suma con este contorno externo. Y ambos son círculos. Por lo tanto, el perímetro del grande se le suma con el perímetro del pequeño. Eso sería todo. Espero que vayan muy bien, ya que esto lo hemos trabajado harto en clase, pero ahora se vienen los más complicados, que en este caso sería hablar de, primero vamos a ver el trapecio circular y luego el segmento circular, que sería
ya el área el más difícil. Pero vamos a verlo con calma, tranquilos. Ahí pueden adelantar, retroceder, pausar, si lo quieren hacer ustedes también, e ir a la par conmigo. Así que vamos viendo acá cuánto sería lo que tenemos. Ya. eh, este ángulo, ¿cierto? Es el que nos está delimitando la figura. Entonces tenemos que comprender cómo se genera un trapecio circular. Cuando tenemos un trapecio circular es porque teníamos una corona circular. Entonces, esta corona circular está delimitada por un ángulo y solamente el contorno que está delimitado por este ángulo, en la superficie que está delimitada por este ángulo, que sería esto, se le llama como segmento circular a todo esto que está aquí pintado. Entonces, tenemos que averiguar cómo calcular esa área, cómo se creó, cómo se formó. Entonces nos damos cuenta acá que teníamos, si nos damos cuenta y pintamos todo ahora, lo que teníamos era un sector circular. Eso era lo que teníamos, un sector circular. Y ya conocemos la fórmula para el sector circular que la trabajamos al inicio. Entonces, al área del sector circular le vamos a quitar, fíjense muy bien lo que le vamos a quitar. Aquí se formaba otro sector circular se formaba en la parte pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es que al área del sector circular, le vamos a poner área del sector circular, sector, me faltó la R, sector circular grande, le quitamos el área del sector circular pequeño. Entonces, fíjense lo que ocurre. Tenemos el área grande, ¿cierto? El sector circular que estaba todo en rosado y encima había otro pequeñito, ¿cierto? Que sería el amarillo. Entonces, si yo le quito el sector circular pequeño, fíjense muy bien que nos queda entonces el trapecio circular. Lo podemos ver también acá en el diseño. Si nosotros pintamos todo, absolutamente todo lo que sería nuestro sector circular, lo único que vamos a tener que hacer es darnos cuenta que también existía un sector circular pequeño, que sería todo esto. Entonces todo este también lo pintamos. Tenemos dos sectores circulares, uno grande y uno chico, dos trozos de pizza, uno grande y uno pequeño. Dos trozos de pizza o sectores circulares, uno del círculo pequeño y otro del círculo grande. Dos trozos de pizza o dos sectores circulares. Y ahora simplemente lo único que vamos a hacer es quitarle esa parte. Entonces para borrarlo lo voy a escribir con blanco. Entonces lo único que tenemos que hacer a estos dos circulares, al sector grande, le quitamos el sector pequeño. Y si se lo vamos quitando, ahí nos va generando la figura, ¿cierto? Nos va quedando lo que sería el trapecio circular. Ahí estaría. Entonces ahí está la fórmula. Ya la pudimos deducir. Entonces sería el área del sector circular grande menos el área del sector circular pequeño. Y acá tenemos varias formas de hacerlo. Algunos que son más avanzados lo hacen con una fórmula que es mucho más simple, pero me interesa que aquellos que no dominan esas fórmulas traten de hacerlo por forma intuitiva. El área del sector circular. El área del sector circular sería todo esto del grande. Entonces es como que tuviéramos todo el círculo pintado, pero no todo, sino que una parte. Entonces vamos a tener el área del círculo grande, pero como queremos solamente una parte de ese círculo grande, se multiplica por la parte angular. Esa era la fórmula que vimos al inicio para el sector circular. Y simplemente le quitamos el área del círculo ahora pequeño, y como es solamente el área del círculo pequeño, fíjense muy bien acá a la izquierda, esto sería nuestro sector circular pequeño. Pero sería entonces como pintar absolutamente todo el área. Pero como yo quiero solamente una parte, el área del círculo pequeño se tiene que multiplicar por la parte angular y de esa manera nos queda solamente la parte de círculo. Entonces multiplicamos acá por la parte angular. Si nos damos cuenta acá, la fórmula del área del perímetro grande, o sea, del área grande, sería simplemente el pi por el r al cuadrado. Pero como era grande, le vamos a poner r mayúscula. Ahora, no parece mucha r, pero se entiende. La parte angular siempre es la misma fórmula, alfa partido por 360 grados. Y le vamos a quitar el área pequeño, es lo mismo, el área del círculo, pi por r al cuadrado, pero ahora va el r minúsculo porque es pequeño. Y se multiplica por la parte angular que era siempre alfa partido por 360 grados.
Aquí ponemos una pausa y de aquí me pueden seguir los que vayan mucho más avanzados y que sepan de factorización. Luego avanzamos de esta misma manera, de la manera tradicional que lo hicimos en clase, para aquellos que les cuesta un poco más la factorización. Así que lo voy a cambiar de color. Muchos lo que hacen y se dan cuenta es que esto que estoy multiplicando en ambas partes es lo mismo. Y como es lo mismo en ambas partes, yo lo puedo dejar afuera, extraerlo, dejarlo afuera multiplicando. Es decir, me va a quedar el alfa partido por 360 grados afuera. Y dentro lo único que nos va a quedar va a ser la fórmula que está acá, S y S. O sea, el pi por el radio más grande, grande al cuadrado, le quito el pi por el r pequeño. Entonces, si nos damos cuenta, tiene lógica porque esto mismo que se estaba multiplicando en ambas partes, si ahora lo multiplicamos por este paréntesis, estaría multiplicando al primero y también al segundo. Pero esto nos simplifica un poco los cálculos. Entonces, fíjense ahora, nuestro ángulo sabemos que es 160. Recuerden, este es para los que vayan más avanzados, pueden apoyarse con este cálculo. Y los demás lo vamos a hacer a continuación. Ahora, el ángulo era 160, ahí está, nuestro pi por el radio grande al cuadrado. ¿Cuál sería nuestro radio grande? Ahí está, nos dice explícitamente que el r grande es 4. Entonces tendríamos 4 al cuadrado. Luego pi por el r al cuadrado. Pero ahora sería el r minúsculo, que sería, ahí está, el 2 al cuadrado. Seguimos con este cálculo, lo vamos a seguir haciendo aquí a la derecha. Primero, se nos van a cancelar el 0 con el 0. Y ahora tenemos que ver por cuánto podemos simplificar esto. Y si simplificamos por 4, 4 en el 16 cabe 4 veces. Y 4 en el 36 cabe 9. Entonces 4 en el 16 cabe 4 veces. Y el 4 en el 36 cabe 9 veces. Y esto va a ir multiplicado ahora por los valores que tenemos acá a continuación. Entonces 4 novenos va a ir multiplicado por paréntesis. Pi por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado serían 16. Entonces nos quedarían 16 pi. Menos 12 elevado a 2 serían 2 al cuadrado, serían 4 y nos quedarían 4 pi. Entonces, ¿por qué es más fácil? Porque no vamos a tener que estar multiplicando ambas veces por la parte angular. Entonces, ya esa parte angular quedó afuera multiplicando. Y hacemos el cálculo de interno, que sería 16 menos 4, nos daría 12 pi. Y ahora hacemos el cálculo hacia la derecha. 4 por 12, que 4 por 12 serían, 4 por 12 tendríamos 48 pi. Y como abajo no tenemos nada para multiplicar, sería 9 por 1, tendríamos 9. Y tenemos que pensar si es que se puede simplificar o no. En este caso se puede simplificar, si no me equivoco, por el número 3. Vamos a ver. El 3 en el 48, ¿cuántas veces cabe? Cabe, si no me equivoco, 16 veces. 16 pi. 16 por 3 serían 48, bien. Y 3 en el 9 cabe 3 veces. Por lo tanto, nuestro resultado final sería 16 pi partido por el 3. Y como estamos hablando de área, estos serían centímetros cuadráticos. Eso sería entonces para aquellos que van un poquito más avanzados. Para aquellos que no, lo vuelvo a explicar acá y aquí ya puede entenderlo cualquiera. Entonces ya habíamos visto que al sector grande se le quita el sector pequeño. Entonces va a ser el área. Recuerden que estamos trabajando con el área. Entonces, para calcular esto sería el área del sector grande y le vamos a quitar el área del sector pequeño. El área, ¿cierto? Era simplemente de un sector circular, es el área del círculo por la parte angular. Y le quitamos el área del sector pequeño, que sería lo mismo, área del círculo por la parte angular. La diferencia es que este es el área grande y el otro es el área pequeño. La fórmula de área es pi por el radio al cuadrado, pero como es radio grande, sería área grande, ¿cierto? Radio al cuadrado. Por la parte angular, que es alfa partido por 360 grados. Menos, ahora nos damos cuenta que tenemos el área, pero del pequeño. Y la fórmula es pi por el radio pequeño al cuadrado. Por la parte angular, que es la misma fórmula siempre, alfa partido por 360 grados. Vamos reemplazando simplemente. Tenemos el pi por el radio grande, que ahí nos dicen que era 4 al cuadrado, por el alfa, que nos dicen ahí cuánto es el ángulo, que serían 160 partido por 360. Menos, tenemos pi por el radio pequeño, que serían, ahí está, el 2 al cuadrado, por lo mismo.
el alfa, que era el 160 partido por 360. Vamos viendo acá que se pueden simplificar algunos, como por ejemplo el 0 con el 0, y podemos simplificar arriba y abajo por 4. 4 en el 16 cabe 4 veces, y 4 en el 36 cabe 9 veces. Ya no se puede simplificar más. Y acá seguimos calculando, 4 al cuadrado serían 4 por 4, nos daría 16, pero serían 16 pi. Le quitamos ahora 2 al cuadrado, serían 2 por 2, nos daría 4 pi. Y esto ya lo hicimos a la izquierda, así que sería cancelar el 0 con el 0, simplificar arriba y abajo por 4, 4 en el 16, cabe 4, y 4 en el 36, 9 veces. Listo, ahora tenemos que multiplicar. 16 por 4, hacemos el cálculo y eso nos daría 64. 64 pi. Partido por, como no había nada para multiplicar, multiplicar abajo, tenemos un 1. 1 por 9 nos daría 9. Menos 4 pi por 4 nos daría 16 pi. Y como abajo no teníamos nada para multiplicar, tendríamos 1 por 9, eso nos daría 9. Entonces ahora yo podría simplificar, pero antes de simplificar, como se están restando los pi con los pi, se pueden restar. Y lo ideal es que este denominador, si es el mismo, se conserve. Entonces es mucho más fácil restar fracciones cuando el denominador es el mismo, porque el procedimiento solamente nos dice conserva ese 9 y resta los numeradores. 64 pi partido por 9 menos 16 pi partido por 9, simplemente serían 64 pi menos 16 pi. Hacemos el cálculo completo. Si le quitamos 10 serían 54, nos darían 48 pi. Ese sería nuestro cálculo final. Pero sin embargo todavía lo podemos simplificar. Veamos por cuánto podríamos simplificarlo. A ver, en este caso se puede por 3. 3 en el 48 cabe 16 y agregamos el pi. Y el 3 en el 9 cabe 3 veces. Fíjense que sería el mismo resultado que habíamos encontrado con el método más avanzado que hicimos antes. Y como estamos hablando de área, serían centímetros cuadráticos. Ya que estamos hablando de centímetros y el área es cuadrática. Recuerden, pueden avanzar, retroceder, después hacerlo por su cuenta y luego ver y corroborar que esté correcto o no. Si encuentran algún detalle en la explicación, lo pueden escribir en los comentarios y yo voy a estar atento ahí para responder alguna duda o si es que en realidad me equivoqué en algo, porque en realidad ando un poco cansado, no he parado y se me puede escapar algo. Como se han dado cuenta, me han faltado alguna S, alguna R en las palabras, ¿ya? Pero es normal, pero ojalá es que puedan entenderlo. Ahora vamos a calcular el perímetro. Lo otro, la letra, hace rato que no ocupo la tableta y me está quedando horrible. Pero se va a entender, estoy seguro. Entonces, el perímetro, lo que nosotros necesitamos es el contorno. Fíjense, tenemos un contorno curvo, que a ese contorno le llamamos arco, un arco pequeño, y acá tenemos un arco grande. Y además de eso tenemos el segmento que está aquí, esos segmentos laterales. Pero esos segmentos laterales no son radios, porque los radios van desde el centro, por lo tanto no sería un radio. Ahora, para calcular la medida que está aquí, esa medida de estos segmentos laterales son iguales. La tenemos dos veces esa medida. ¿Y cómo se va a formar? Nosotros lo que tenemos en realidad aquí, y lo voy a explicar con color, es que nosotros tenemos un radio grande, que en este caso vale 4. Y además de eso, nosotros tenemos un radio pequeño que estaría aquí, que en este caso nos dicen que vale, ¿cierto? 2. Entonces, si yo quiero calcular lo que me queda aquí, este trazo rosado, simplemente al segmento grande, que era 4, le vamos a quitar el segmento pequeño y ahí nos estaría quedando este segmento. Entonces, ese segmento es el radio grande menos el radio pequeño. Y lo tenemos dos veces. O sea, tendríamos radio grande menos radio grande menos radio pequeño, pero está dos veces. Por lo tanto, sería lo mismo que decir dos veces el radio grande menos el pequeño. Vamos a ver si es que se comprende. Entonces tenemos un arco grande, un arco pequeño y dos segmentos laterales para el contorno o perímetro. Entonces recordemos que estamos hablando de perímetro. Vamos a verlo de inmediato. El perímetro entonces sería el arco grande. Arco grande. Le vamos a sumar el arco pequeño. Y le vamos a sumar las partes de segmentos laterales. Fíjense, ¿cómo encontramos esos segmentos laterales? Dijimos que era el radio grande menos el radio pequeño. Porque si al grande le quitamos esa pequeña parte, nos quedaría solamente el extremo. Entonces, esta parte, el radio menos el radio pequeño, lo tenemos dos veces.
porque estaría el segmento recto de acá y el segmento recto de acá. O sea, R grande menos R pequeño. En la fórmula del arco ya la habíamos hecho anteriormente. El arco era tener simplemente el perímetro del círculo completo, pero como no lo quería el completo, yo lo multiplico por la parte angular. Y de esa manera nos queda solamente un trozo. Pero este es el perímetro grande. Lo mismo vamos a hacer acá, pero para el arco pequeño sería entonces el perímetro completo del círculo, pero el círculo pequeño. Y para que nos dé, en vez del arco completo de todo el círculo, solo quiero la parte del arco, este arco que está aquí, ¿cierto? O este que está aquí. Lo que se hace para que se achique el perímetro y no sea el perímetro completo, se multiplica por la parte angular. Y faltaría ahora sumarle dos veces la diferencia de los radios, el grande y el chico. El perímetro grande simplemente sería la fórmula 2πr. 2 por pi por el r grande, multiplicado por la parte angular, que ya la conocemos, que sería, ¿cierto?, el alfa partido por 360 grados. Le vamos a sumar ahora el, el perímetro pequeño, o sea, 2 por el pi, pero por el radio pequeño, por la parte angular, que sería lo mismo, alfa partido por 360 grados, más dos veces la diferencia de los radios, o sea, 2 por r menos r. Nuevamente acá, si es que alguien quiere, que son los más avanzados, recuerden, hasta aquí todos pueden avanzar, pero aquí pueden ser los más avanzados. En el sentido de que nos podemos identificar que está dos veces lo mismo. Como está dos veces lo mismo, nosotros podemos extraer hacia afuera ese ángulo partido por 360 y dentro nos va a quedar la suma del resto. ¿Qué sería eso? 2pi por r grande más 2pi por r pequeño. Recuerden, los que no dominen este método, después explico el método cotidiano que estamos trabajando en clase. Y nos faltaría el más 2r menos r. Entonces tiene sentido porque esto sería multiplicar por el primero y por el segundo, y ahí nos quedaría lo mismo de arriba. Entonces ahora vamos a determinarlo de esta manera, para aquellos que son más avanzados. El alfa vale 160. Tendríamos 160 partido por 360. Todo esto va a ir multiplicado por 2pi r. 2 por el pi por el radio grande que habíamos visto que era 4. Más 2 por pi por el radio pequeño. Disculpen, ahí puse una r mayúscula, pero era el minúsculo. Y el r minúsculo vale 2. Más 2 veces el radio grande que era 4 menos el radio pequeño que era 2. Acá podemos cancelar, por ejemplo, el 0 con el 0 y podemos simplificar, como lo hicimos en el ejercicio anterior, podemos por 4. 4 en el 16 cabe 4 veces y 4 en el 36 cabe 9 veces. Todo esto va a ir multiplicado por esta suma. Y tenemos 2 por 4 serían 8pi, más 2 por 4, o sea, 2 por 2, disculpen, 2 por 2 nos daría 4pi. Y le sumamos ahora el resto, que sería más 2 por 4 menos 2, justamente nos da 2. Sigamos acá. Nos queda el mismo 4 novenos por 8pi más 4pi. Si lo sumamos, eso nos daría 12pi. Y si le suma ahora 2 por 2, nos daría 4. Esta multiplicación ya es fácil de hacerla porque es hacia la derecha. 4 por 12 nos daría 48pi partido por, en este caso, 9 más 4. Podemos simplificar acá simplemente por 3. Y 3 en el 48 cabe 16pi. 3 en el 9 cabe 3 veces más el 4. Eso sería nuestro perímetro. Y si hablamos de centímetros, serían centímetros solamente, no cuadráticos. Entonces, esto es para los que ya dominen el método donde pueden agrupar o factorizar el término que tienen en común. Para aquellos que no dominan esto, lo vamos a hacer ahora paso a paso. Así que denme un momento para borrar esto. Ya, entonces, simplemente lo podemos calcular de manera cotidiana, como sería calcularlo paso a paso. 2 por el R grande serían 2 por pi por el R grande que valía, ahí está, 4, por el alfa que eran 160 partido por 360, más 2 por pi por el R, pero en este caso nuestro R sería el R minúscula, que sería el R pequeño que vale 2, por el alfa que ya sabíamos que era 160 partido por 360, más 2 por el R grande que era 4, menos el R pequeño que era el 2.
Nuevamente acá, esto ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Así que lo podemos hacer al tiro, se nos va el 0 con el 0, lo mismo acá, el 0 con el 0. Y recuerden que podíamos simplificar en este caso por 4 y acá también, ¿cierto? Es lo mismo, así que por 4. Y lo calculamos. Primero, vamos a hacer el 4 en el 16 cabe 4 veces y el 4 en el 36 cabe 9 veces. Lo mismo con este. 4 en el 16 cabe 4 veces, 4 en el 36, 9 veces. Y multiplicamos el resto. 2 por 4 tendríamos 8 pi por esa fracción, ¿cierto? Más, ahora, 2 por 2 serían 4 pi por esa fracción. Más, ahora veamos cuánto nos da este paréntesis. 4 menos 2 serían 2. Seguimos calculando. 4 pi por 8 por 4 nos daría 32 pi partido por 9. Más 4 por 4 nos daría, ¿cierto? 16 pi partido por 9. ¿Por qué queda el 9? Bueno, acá este 8 tenía un 1 abajo, entonces 1 por 9 sería 9. Lo mismo con este, tiene un 1 imaginario abajo y 1 por 9 serían 9. Más 2 por 2 tendríamos 4. Lo dejamos ahí porque si lo simplificamos, vamos a eliminar estos denominadores. Y lo ideal es que, como son denominadores iguales, los podemos sumar. Entonces, fíjense, denominador 9 y denominador 9 significa que nos va a quedar el mismo denominador 9. Pero teníamos 32 pi más 16 pi. Eso nos daría en total 48 pi. Y el más 4 queda aparte. ¿Qué más podemos hacer? Simplificar por 3. 3 en el 48 cabe 16 veces, ya que 16 por 3 daría 48. Y el 3 en el 9 cabe 3 veces y faltaría sumarle el 4. Y como estamos hablando de perímetros, serían simplemente centímetros lineales, sin elevar. Espero que les pueda servir, chiquillos. Disculpen el desorden y la letra fea, pero no he configurado esta tableta y hace rato que no la he utilizado y este computador tampoco lo utilizaba hace mucho tiempo para grabar. Así que va a ser una ayuda más o menos media mula, media fea, pero espero que se entienda nomás y que les sirva en realidad para sacarse mañana un 7. Entonces vamos ahora con el segmento circular, que el perímetro es fácil, pero el área es el complejo. Como el perímetro es fácil, comencemos con él. El perímetro, si se dan cuenta, sería un contorno recto y un contorno curvo. Eso me daría el contorno de este segmento. Solo el contorno es el perímetro. Entonces, el segmento recto más un arco. Esto se llama arco la parte curva. Entonces tendríamos un arco más un segmento recto. Entonces, el arco ya sabemos la fórmula, que es tener el perímetro completo, pero como yo quería una parte de ese perímetro, no el contorno completo, simplemente se multiplicaba por la parte angular. Y el segmento recto lo conocemos. Ahí está. Nos dice que el FH vale 6. Entonces más, en este caso, nuestro FH, que vale 6. Pero ahí lo vamos a ir escribiendo. Sigamos. El perímetro serían 2 por pi por el R. Y la parte angular es alfa partido por 360 grados siempre. Y el FH ya sabemos que vale 6, así que escribámoslo al tiro. El radio pequeño vale 7. Tendríamos entonces 2 por pi por el radio pequeño, que serían 7, por el alfa, nuestro ángulo, que sería de 45 grados, partido por 360 grados. Más, en este caso, ¿cierto? El 6. 2 por 7 nos daría 14 pi. Y aquí tenemos que ver por cuánto podemos simplificar. Entonces, por ejemplo, podríamos simplificar, lo voy a hacer aquí al lado, y ustedes igual lo pueden hacer al lado para no ocupar tanto espacio, lo pueden hacer en una hoja aparte. Por ejemplo, podríamos simplificar eh, por 9 y por 9. Porque 9 en el 45 cabe 5 veces, ya que 5 por 9, 45. Y 9, no nos fijemos en el 360, fijémonos sin el 0. 9 en el 36 cabe 4 veces, ya que 9 por 4 serían 36. Y agregamos el 0, entonces serían 40. Pero podemos seguir simplificando por 5 ahora. 5 en el 5 nos cabe 1 y 5 en el 40 cabe 8. Sería un octavo. Pero también hay otras maneras de poder hacer esto, ya, pero en clase ya se lo he dicho. Por ejemplo, era como tener el círculo, si lo dividimos por la mitad sería 180 grados, la mitad de la mitad serían 90, 90, 90 y 90, y como 45 grados es la mitad de 90, sería como que estamos dividiendo ahí, acá, acá y acá. Entonces, ¿cuántas partes nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como estamos analizando solamente un sector,
estaríamos hablando de que sería un octavo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero lo ideal es que lo puedan siempre simplificar en una parte, en una hoja aparte, solo para que no tengan tanto desorden en sus cálculos. Entonces 45 partido por 360, de inmediato sabemos que es un octavo. Nos faltaría el más 6. 14 pi por 1 serían simplemente 14 pi. Y como abajo no hay nada, es como que tuviéramos un 1. 1 por 8 nos daría 8 más 6. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. Acá se puede simplificar por 2 arriba y abajo. La mitad de 14 es dividir por 2. La mitad de 14 serían 7 pi y la mitad de 8 serían 4. Más el 6 que estaba solito, ¿cierto? Ya no se pueden sumar, porque este tiene pi y el otro no tiene pi. Por lo tanto, el perímetro sería esto. Y como hablábamos de centímetros, serían simplemente centímetros. ¿Ya? Eso sería el contorno. Entonces sería el arco más el segmento recto. El segmento recto ya me decían que era 6, ¿cierto? Ahí estaría, me dijeron que era 6. Y el arco siempre es perímetro por parte angular. Fórmula de perímetro, fórmula de parte angular. Listo. Hasta aquí llega la materia. Lo demás ya es saber multiplicar, dividir, simplificar, amplificar, etcétera, etcétera. Y ahora comenzamos entonces con lo más difícil de esto. Espero que se pueda comprender. Lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es que queremos encontrar el área de este segmento que está aquí. Solo esto que está aquí pintado, que sería el segmento circular. Eso sería el segmento circular. Pero en realidad eso está formado por esto de acá, que sería fíjense muy bien, si lo pintamos completamente todo, 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 se transformaría no en un segmento circular, sino que sería un sector circular. Y fíjense, a ese sector circular lo que le vamos a quitar es un triángulo. Fíjense muy bien. Ahí tenemos un triángulo. Y lo que ocurre cuando nosotros le quitamos el triángulo, fíjense, listo, nos queda solamente el área del segmento circular, esa parte pequeña. Entonces tenemos que identificar que hay un triángulo y que al sector circular, al trozo de pizza completo, le quitamos el triángulo y nos queda esta orilla. Eso sería todo. Entonces vamos a escribir acá la fórmula para el área. Entonces sería primero el área del sector circular. Y le vamos a quitar el área del triángulo. Nada más que eso. Entonces, sabemos que el área de un sector circular es simplemente tener el área del círculo completo multiplicado por su parte angular. El área del círculo sabemos que es pi por el radio al cuadrado y la parte angular es alfa partido por 360 grados. El radio pequeño, o el radio en realidad, vale 7. Tendríamos pi por el 7 al cuadrado. Y el ángulo es de 45 grados, partido por 360 grados. 7 al cuadrado serían 7 por 7, nos daría 49 pi. Y esto va a ir multiplicado por esta fracción, pero ya lo habíamos simplificado delante. Y ahora lo vamos a hacer de inmediato. Si simplificamos se puede al tiro por 45, de hecho. 45 en el 45 cabe 1 y 45 en el 360 cabe 8. Ya sabíamos prácticamente de memoria que era un octavo. Pero ahí ustedes lo pueden hacer paso a paso por números más pequeños. Pero esto sería un octavo y ya lo habíamos hecho anteriormente. Eso sería todo prácticamente. Ahora 49 pi por 1 serían simplemente 49 pi. Y abajo como no había nada, es como tener un 1. Y 1 por 8 simplemente serían 8. Pero fíjense, todavía tenemos que quitarle el área al triángulo. Todo el rato tenemos que quitarle el área del triángulo. Entonces, esta área del triángulo es la difícil de encontrar. Y el área del triángulo ustedes lo deben saber. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Simplemente es la base por altura dividido por 2. Entonces, la dificultad está acá. Esto es la dificultad. Así que vamos a ver si es que lo dominan. Denme un momento, porque lo vamos a hacer acá en algo diferente. Para borrar esto primero, para ocupar el espacio que tenemos acá. Ya, vamos a borrar esto. Entonces a nosotros ahora nos interesa lo difícil, y lo difícil sería cómo encuentro el área de un triángulo que está en ese círculo. Entonces, lo ideal de esto es que ustedes lo puedan interpretar. Entonces, este triángulo lo voy a escribir acá. Lo voy a sacar de acá y lo voy a reescribir acá. Este lado de aquí vale 7, pero también este de acá, como es radio también, igual vale 7. Entonces lo ideal es que lo podamos parar este triángulo de esta manera.
Ahora, lo voy a hacer un poquito más recto con la ayuda de esta herramienta mejor, para que quede bien formado. Entonces, los dos lados iguales los vamos a dejar como los laterales, que sería el 7 y el 7. Y tenemos una base completa que ya sabíamos cuánto era, que nos decía que el FH era simplemente 6. Entonces, este triángulo que estaba aquí lo paramos acá afuera. Porque nosotros no tenemos 7 de altura porque la altura no se mide de lado, se mide de manera recta. Por lo tanto, para encontrar nuestra altura, nos debemos identificar de inmediato que estaría aquí. Desde el vértice hasta el lado opuesto, formando lo que sería un ángulo recto. Eso sería nuestro área, o sea, nuestra altura. Y nuestra altura no la conocemos, por lo tanto le ponemos X. Ahora, lo que yo les digo es que volvamos a rehacer este dibujo. Este dibujo va a quedar de la siguiente manera. Entonces, tenemos lo siguiente. Solo la mitad del triángulo. Como es la mitad del triángulo, ya no sería base 6. Tendríamos base 3, que sería la mitad del 6. El extremo derecho sigue siendo el 7. Y este lado de altura es el X, porque no lo conocemos. Y aquí es donde tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es equivalente al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. En este caso, los catetos son siempre los que están al lado del ángulo recto, o sea, el X y el 3. Y la hipotenusa siempre es el que está opuesto al ángulo recto o el trazo más largo, que sería 7. Por lo tanto, tendríamos la hipotenusa que es 7 al cuadrado, ¿cierto? El más largo que es 7 al cuadrado, porque era hipotenusa al cuadrado, es igual al primer cateto. Puede ser cualquiera de los dos catetos, ya sea X o 3. En este caso voy a escribir el 3, primer cateto al cuadrado. Ahora, a esto nosotros simplemente le vamos a sumar el otro cateto al cuadrado. El otro cateto sería simplemente el X y también iría al cuadrado. Ya, denme un momento, voy a pausar esto porque están golpeando la puerta. Ya, había llegado mi hija, así que tuve que pausar el video, pero ahora volvimos. Ya, entonces tenemos acá la altura X, que sería un cateto, otro cateto que sería 3 y la hipotenusa 7. Entonces la fórmula nos dice hipotenusa al cuadrado, que sería el 7 al cuadrado, cateto 1 al cuadrado, que sería el primer cateto, cualquiera de los dos puede ser, ya sea X o 3, elegimos el 3, 3 al cuadrado. Y el otro cateto sería el X, que también va al cuadrado. 7 al cuadrado tendríamos 49, que serían 7 por 7. 3 al cuadrado serían 3 por 3, 9, más nuestro X al cuadrado. Ahora, lo único que nos faltaría sería que este 9 va a pasar restando para la izquierda. Entonces lo que vamos a tener, ¿cierto? Sería 49 menos el 9. Eso sería equivalente a nuestro X al cuadrado. 49 menos 9 nos daría 40. X al cuadrado. Entonces acá lo que tienen que saber es que ¿qué número al cuadrado me da 40? Para su prueba va a estar exacto, pero acá no está exacto. Cuando no esté exacto un valor cuadrático, para poder cancelar este 2, para eliminarlo, nosotros lo que debemos hacer y que tienen que saber ustedes que aprendieron, se supone, el año pasado con raíces, es que para eliminar un x al cuadrado, ustedes calculan la raíz cuadrática. Entonces, lo único que van a tener ustedes sería la raíz cuadrática en ambas partes. A la izquierda vamos a tener el 40 y a la derecha vamos a tener el x al cuadrado. Entonces acá tenemos que ver quién se puede cancelar con quién. Como es una raíz cuadrática, se puede cancelar con el x que está al cuadrado. Y lo único que saldría hacia afuera sería el x solo. Entonces nos va a quedar a la izquierda la raíz de 40, que no se puede calcular, y a la derecha nos va a quedar simplemente el x. Por lo tanto, nuestra altura sería simplemente raíz de 40. En este caso nos dio de esta manera, nos dio con raíz y todo, pero en el ejercicio que ustedes van a tener para la prueba les va a dar exacto, así que tienen que estar muy atentos ahí. Entonces, con Pitágoras vamos a encontrar la altura que necesitamos, porque necesitamos base por altura dividido por 2. Entonces, nuestra base original no sería el 3, la base original serían 6, se multiplica por la altura, que fue lo que encontramos nuestro x. ¿Cuánto nos dio la altura? Raíz de 40. Partido por 2, nada más que eso. Entonces tenemos acá 6 por raíz de 40 partido por 2. ¿Se podrá simplificar? Claro que sí. Se puede simplificar por 2. 2 en el 6 cabe 3 y sigue estando la raíz de 40. Y el 2 en el 2 cabe 1. ¿Es necesario escribir el 1 abajo? En este caso no, porque el 1 en el 3 cabe 3 veces.
Entonces ese 1 no sirve de nada. Entonces nos quedaría esto, 3 raíz de 40. Ese sería todo el cálculo y proceso. Nada más. Y como estamos hablando de área, serían centímetros cuadráticos. Espero que les pueda servir este video y bueno, lo importante de esto es que no es difícil hasta que nos piden calcular, ¿cierto?, lo que era el teorema de Pitágoras con todo esto. Entonces recapitulemos un poco. El área del sector circular sería todo el sector circular, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es quitarle el triángulo. Eso es todo. Entonces al área del sector circular le quitamos el triángulo. El área del sector circular es el área total por la parte angular. Fórmula de área, fórmula de parte angular. Se calcula, ¿cierto? Se resuelve y ahí estaría el resultado. Pero lo único difícil es quitarle el triángulo, porque acá tenemos una base que era 6, ¿cierto? Que estaría aquí escrita. Y además los radios que serían 7 y 7. Entonces para encontrar nuestra altura, tendríamos que haberlo dividido aquí, ¿cierto? Por la mitad prácticamente, quedando 3 y quedando 7 y el x como la altura desconocida. Y como se formaba el ángulo recto con la altura, podemos aplicar Pitágoras. Entonces aquí estaría todo el proceso de Pitágoras, que sería la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, 7 al cuadrado, 49. El cateto al cuadrado, que podría ser el x o el 3, cualquiera de los dos. 3 al cuadrado tendríamos 9 y el x al cuadrado queda tal cual. Para despejar el x, que es lo que me interesa, que era la altura, despejamos el 9. Como estaba sumando o está positivo, pasaría restando para el otro lado. 49 menos 9 serían 40, es igual al x al cuadrado. Entonces nos preguntamos qué número al cuadrado me da 40, no hay ninguno. Y como no hay ninguno, debemos calcular la raíz. Entonces la raíz de 40 es igual a la raíz de x cuadrado. Pero como la raíz es cuadrática y el x está al cuadrado, se cancelan y por eso es que queda el x solito. Y ahora reemplazamos la base que era completa, 6, por la altura, que era la raíz de 40, que fue lo que pillamos, partido por 2, que es la fórmula. Eso sería todo, chicos. Espero que les pueda servir este video y valórenlo porque estoy seguro que ningún profesor les va a dar un tiempo extra como se lo estoy dando yo. Y además que se los voy a subir a YouTube y todo. Y van a poder, sí o sí, con esto ya tener un 7 mañana en la prueba. Así que espero que lo puedan ver todos y que puedan prepararse muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Que estén muy, muy bien. Y nos vemos mañana en clase. O si no están en clase, nos vemos por ahí en el liceo. ¿Ya? Cuídense. Chao, chao. ¿No puedo cerrar esto? Ahí sí.